¿no? Entonces, al principio eran estos grabados, se hacían grabados en blanco y negro, porque solo hay una tabla, y posteriormente se empezaron a hacer libros, que se llama neón, libros donde había texto escrito y estos grabados, Pero hasta mediados del siglo XVIII no aparece una técnica para hacer estos grabados en color. O sea, en el siglo XVIII se elabora una técnica que en Occidente nunca se ha podido conseguir, como ya veréis, esa técnica de los grabados en color. Entonces, estos grabados, ¿qué se hacían? O sea, al principio fueron libros y después ya se empezaron a hacer separadamente. O sea, que a veces eran libros con grabados, ahí vais a ver en la exposición varios libros con grabados, y ya veréis por qué es importante esos libros, pero también hicieron grabados, esto es un grabado que va a aparecer en la exposición, que después lo explicaré, un grabado se hacían separadamente. ¿Y qué grabados se hacían? Pues fijaros, sobre el príncipe Genji, normalmente he dicho que había 54 rollos, pues se hacían 54 grabados relacionando cada grabado con un capítulo. O sea, alguna escena del capítulo se ponían en el grabado, es lo que se ponía. Entonces, normalmente eran series de 54 grabados. Estos grabados eran muy populares porque este arte, que vamos a ver de los grabados japoneses, no fue apreciado en Japón hasta muy entrados el siglo XX. No fue nada apreciado, tan nada apreciado que los artistas que hacían estos había 4 clases sociales en Japón, pues era de la 4ª clase, de la clase más baja. Muchos vivían en la pobreza absoluta de los artistas que hacían estos grabados, pero la pobreza absoluta. Y el coste de un grabado de estos para el pueblo, o sea, esto no lo compraba un samurái, no lo compraba nadie de la nobleza. La clase de la nobleza veía biombos, si no va a Japón o van a los museos, biombos con pintura de las escuelas Kano o las escuelas de arte japonés, pero no había grabados de estos. Estos eran grabados que los hacían y los vendían en kioscos como los kioscos de los periódicos. Igual que los kioscos de los periódicos, pues vendían libros o estos grabados y los ponían así tendidos. ¿Y qué trataban en los temas grabados? Pues eran temas populares. Eran actores famosos del teatro de Kabuki. Porque era igual, podéis poner aquí fotografías de actores del teatro. Podían los grabados ser escenas de costumbres, o ser paisajes, o ser mujeres bellas, lo que llamaban ellos mujeres bellas, o ser grabados, por ejemplo, de sumo. El deporte nacional entonces era el sumo, y era tan extendido como el fútbol actual. Los estadios de sumo que había entonces eran como los estadios de fútbol de ahora, así gigantescos. Había primera división, segunda división, tercera división. Los de primera división, los sumos importantes, se les daba el rango de samuráis, que era el mayor rango que podían dar, que no fuesen nobles. O sea, a los sumos de la primera división, a los futbolistas de ahora de la primera división se diese un rango noble, pues a los sumos. Entonces, eran grabados sobre cosas populares, y entonces esos grabados se vendían en los kioscos. Y los libros también se vendían en los kioscos. Y estos grabados se vendían por capítulos. O sea, normalmente, cuando se hacían de esta serie 54 capítulos, no es que se hiciesen los 54 a la vez. Se encargaba por una editorial, que esto es un negocio editorial que había detrás, se encargaba en hacer los grabados, y entonces, según tenían las ventas, hacían o dejaban de hacerlo. Es igual que las series de ahora de televisión, que ponen una serie y si a los 10 capítulos no tiene éxito de público, van y la cortan, y a lo mejor iban a hacer 40. Pues igual, los grabados japoneses se ponían sobre el príncipe Genji a hacer los 54 capítulos, pero si no había éxito de ventas, se cortaba la serie. Entonces, ya os digo que este era una cosa. Esto es que hacía la gente. La gente los tendía en los kioscos. Eran kioscos idénticos a los que hay aquí, un poco más largos, puesto de periódico. Entonces, el precio que valía era el precio de un plato de sopa. O sea, ese era el precio, era un precio ridículo. Entonces, ¿cuándo un editor sabía si ganaba o no? Pues eso está muy estudiado. Sabía si ganaba. Ellos hacían una primera, o sea, este grabado estaba dividido en 3 partes. Primero, el artista dibujaba el dibujo que quería de la grabación y decía qué colores quería que se hiciese. Después ese grabado se lo daban a unas personas que hacían planchas de madera igual que esas, y iban quitando o degradando las capas de dibujo correspondientes a cada color.
y después se imprimían por capas de color, pero con unos ajustes de tal manera que saliese todo ajustado perfectamente en el grabado, ¿no? Pues en hacer el dibujo el pintor tardaba un día. En hacer las planchas de madera solían tardar 20 días, porque a veces las planchas de madera eran entre 20 y 30 planchas de madera. Y después, la producción que podían producir un editor con, con las planchas de madera es 200 grabados al día, más o menos. Entonces, si no vendían 200 grabados, 600 grabados, el editor perdía dinero. Perdía dinero. Entonces, si la producción, si eran más de 600, ya a partir de entonces, esto está muy estudiado, podían ganar dinero los editores. Y entonces, esa situación era una situación entre el pintor ganaba muy poco, o sea, por ello, solo muy pocos pudieron vivir bien de este arte. Entonces, ya os he dicho, los grabados de P.C. Genji, ya he dicho, de la novela se conocen rollos del siglo XI, y aparecieron estos rollos, a partir del siglo XII ya aparecían rollos, y empezaron a aparecer en el siglo XVII y XVII libros. De hecho, hay un libro muy famoso, estos son grabados, del siglo XII, sobre el príncipe Genji, pero el primer libro que tuvo muchos grabados fue este de Harumasa Yamamoto, en el cual se publicaron 227 pinturas. Esto es un grabado de ese libro. Estos grabados, este que le ves aquí en color, no es porque esté grabado en color, sino el grabado se hacía en blanco y negro y después se pintaba a mano en color. Todavía no tenía la técnica desarrollada para hacerlo directamente en color. Entonces, las cosas que había en color anteriores eran porque estaban pintadas a mano, libro por libro, en los colores correspondientes. Entonces, hasta el siglo XIX, ya he dicho, la novela esta era muy difícil de leer, entonces no tuvo ningún éxito. O sea, las clases populares, o las clases pobres, o la clase media, no tenía ningún conocimiento de la novela del príncipe Genji. Entonces, ¿cuándo tiene ese conocimiento? Pues ese conocimiento lo tiene con una obra apócrifa, que son unas pequeñas novelas, que vamos a poner ahora, espera un momentín, voy a enseñar aquí, que son estas, que veis ahí, que se llaman Gokan. Estas novelas, las veréis ahí, son muy pequeñitas, y se vendían de 2 en 2 fascículos, eran fascículos, y entonces la novela está como un tebeo, o sea, dentro de lo que tiene son grabados con escritura escrita en el lenguaje sesilábico. Entonces, estas novelas, 76 libros, porque cada uno tenía dos, que hizo entre 1829 y 1842, es lo que popularizó al príncipe Genji. Estas novelas, porque estas novelas las compraba la gente en los kioscos y lo leía. Pero ¿qué príncipe Genji es el que muestra estas novelas? Pues un príncipe Genji apócrifo, en el sentido de que nos muestra al príncipe Genji con una coleta, aquí lo podéis ver, que era la coleta que llevaban los samuráis en el siglo XVII, o sea, porque el príncipe en la novela es del siglo XI, vestido con un traje elegante de samurái de épocas posteriores, del XVI y XVII, o sea, no del siglo XI, y contando, tenía estas novelas algunos aspectos de las historias del príncipe, pero muy transformadas y trasladadas de siglo, o sea que suelen reproducirse estas novelas en sitios lujosos, o sea, en palacios lujosos, que no eran así de lujosos los palacios, ni esas eran las vestimentas, ni los personajes de la novela. Pero estas novelitas pequeñas que hicieron eso, como tuvieron mucho éxito, los editores se dieron cuenta y dijeron, uy, esto ha tenido mucho éxito, mandemos a los pintores a hacer ediciones sobre el príncipe. Esas ediciones que he dicho de 54 capítulos que se vendían por fascículos. Pues fue tal el éxito que se sabe que entre 1838, que ya había surgido esta novela, y 1828 se hicieron 1300 grabados de 100 editores distintos sobre el príncipe. 1800. Aquí vais a ver en la exposición 36 grabados de distintas series, que después comentaré. Uno de ellos es este que se ve aquí, ¿no? Entonces, estos grabados que ya he dicho
que era una relación entre, por un lado el pintor, por otro lado el grabador, por otro lado el que tallaba la madera. Lo bueno que tienen es que toda esa información está en el propio grabado. Fijaros, este es un grabado de una serie que vais a ver 6. O sea, para hacer nuestros grabados había una colaboración profunda entre el pintor, los que imprimían, la persona que grababa la madera. Pero a veces también existía la colaboración entre 2 pintores. Entonces, este grabado está hecho por 2 pintores. El de abajo, que presenta una imagen del príncipe Genji, es Kunisada II. Y el de arriba es Hiroshige II. Aquí está la firma del primero, o sea que estos grabados se sabe de quién son por la firma. Aquí está la firma de Kunisada. Este es como un sello que ponían muchos pintores, que es un sello suyo, sobre todo es de la familia a la que pertenecían, porque todos estos pintores procedían unos de otros a través, o sea, ¿cómo aprendían estos pintores la técnica? Pues había una escuela, o sea, un pintor tenía en su taller aprendices, a gente joven que estaban aprendiendo, ¿no? Entonces, esos pintores, por ejemplo, Kunisada es discípulo de un pintor que se llama Toyokuni. Al principio, normalmente los trabajos menores los firmaban con su nombre de nacimiento, pero cuando el maestro sabía o se daba cuenta de que ese discípulo ya tenía una cierta autoridad, le ponía un nombre que era de la siguiente forma: o ponía el inicial de su nombre o la parte final. Todos los discípulos de Toyokuni se llaman Kuni algo. Entonces ponía Kuni de ser discípulo suyo, y después el Sada procedía de su nombre nativo. O sea, entonces Kunisada era un discípulo de Toyokuni. Entonces ese es el motivo que está aquí. Si veis aquí, lo puedo señalar mejor aquí, ya he dicho, aquí aparecen las firmas, pero aparecen otras cosas. Por ejemplo, el número 5, que es este sello que hay aquí, que lo veréis ahí, es el sello del editor. El sello del editor. El número 6 que está aquí, lo veis aquí, que aquí no se ve muy bien, pero lo veréis en los grabados, eran los sellos del censor. ¿Qué es el censor? No es que existiera censura, pero en un momento determinado el gobierno decidió que todo grabado tenía que ser aprobado por ellos. Y bueno, y en un momento determinado, y después hablaré que hubo censura. Entonces, para dar esa autorización tenían que poner unos sellos. Entonces, en esos sellos, lo bueno que tienen para nosotros es que reflejan el año y el mes en el que se hizo el grabado. El calendario japonés es un calendario lunar, entonces es el mes lunar. Bueno, hay unas tablas que se ve exactamente. Entonces, se saben todos los grabados, el calendario y el mes. Lo que aparece arriba es el nombre de la serie, y lo que aparece en el número 9, aparte arriba del 8, el 9, es el capítulo del príncipe, ¿no? Entonces, fijaros que todos esos datos aparecen en cualquiera de los grabados. Entonces, el estudio de los grabados, tienes una información enorme que no tienes en casi ninguna otra información en el arte. Ellos lo reflejaban todos en esas obras. Los grabados japoneses tienen una característica especial diferente a todas las demás de la pintura occidental. Y las características fundamentales son las siguientes. Normalmente, ellos lo que intentan es captar un instante. O sea, es como una fotografía. Normalmente la perspectiva de esa fotografía está tomada como en el aire. O sea, muchos grabados es como si tienes una fotografía de así a un hecho. Y muchas veces les gusta tomar ese hecho, por ejemplo, con fenómenos de la naturaleza. Veréis algunos con la lluvia, a veces sí con la nieve, con el viento. O sea, con fenómenos de la naturaleza. Pero eso es captar el instante. No se recrean como se hacía en la pintura occidental, en coger una figura, idealizarla y estar ahí meses pintándola. Ellos captaban el instante en cada momento. Mira, en este grabado aparece también, lo veis aquí, el otro grabado, aquí en silábico, una poesía, ¿no? Y aparece, en todos los grabados aparece una cosa que se llaman los emblemas de Genji. Los emblemas de Genji, que son estos símbolos que aparecen aquí, que son 5 barras, esos emblemas aparecen desde el antiguo asociados a los capítulos del príncipe Genji. Son emblemas rectilíneos, cada uno de ellos asociado a un capítulo.
también enseñaban del incienso de Genji. Mira, y estos son los 54 emblemas. Si uno intenta ver desde un punto de vista matemático por qué ha dibujado estos asociados a cada número, no se conoce ninguno, no se sabe. Entonces, el motivo de estos emblemas se cree que se asocian porque en ese periodo, cuando se hizo la novela, era muy famoso un juego que se llama el juego del incienso. El juego consistía, cogían 25 barras de incienso, y prendían 5 al azar, no te las enseñaban a ti, y te daban a oler el incienso, mezclado los 5. Y tú tenías que averiguar de qué 5 inciensos eran esas. Eso se asocia a las 5 barras que hay ahí. Y esa numeración no se sabe muy bien si es el sistema de anotación de quién ganaba, o era, porque tienen una muy parecida, una especie de enrejado que tenían donde ponían el incienso y iban teniendo esas formas. Unos piensan que es eso, no se sabe muy bien. Otros piensan que era el sistema de numeración que tenían, porque el juego consistía después en una especie de juego de la oca. Tenían un juego grande, una especie de juego de la oca, y según iban acertando iban moviendo una ficha por ese juego. Entonces, pero es curioso que asociado ya en todas las obras de arte relacionadas con el príncipe Genji, están asociados a estos símbolos. Si vosotros veis las obras anteriores que hemos visto, bueno, aquí aparece en una poesía, veréis que, pero aquí aparece, si lo ve, aquí no se ve, en el borde de este cuadro, todos son los emblemas de Genji. Todos son emblemas. En esta serie veréis que todo el borde del cuadro son emblemas de Genji. Si veis este otro que hemos visto antes, aparece también en el borde. En el borde del cuadro aparecen esos emblemas. A veces aparecen en los kimonos. Creo que hemos visto uno antes que aparecían en los kimonos. No, pero vamos a verlo. Aquí, el cuadro, aquí en el kimono aparece el emblema. Pues estos emblemas asociados al príncipe son emblemas actuales. Yo este año estaba hace poco, este verano en Japón. Y una cosa que me sorprendió es que en uno de los hoteles que estuve, la concha de la cama tenía los emblemas. Pero la otra cosa que conseguí, que no era la concha de la cama, es que una bolsa de té tenía los emblemas. Pasad para ahí para que lo veáis. O sea que son símbolos que aparecen en la iconografía japonesa actualmente. Podéis pasarla para allá para que lo vayáis viendo, ¿no? Bueno. Entonces, quiero pasar también, para que lo vayáis viendo, os he dicho antes cuál era el proceso de grabación del número de planchas. Aquí en este libro, que vais a ver, en este libro, aparece un proceso de cómo se hace un grabado. Aquí solo se emplean 5 o 6 colores. En la imagen que veis a la izquierda normalmente es cómo está grabado el papel, es el papel de un grabado de uquillos, y estos son uquillos, cada uno de ellos. Y en el papel de la derecha es cómo hacer la primera impresión. Bueno, aquí como es la primera, procede la primera a la primera. Y después se puede ver por debajo. Pero después ya, en la impresión de la siguiente tabla solo hace esto de aquí. Y entonces se va a ver aquí en el grabado cómo queda impreso. O sea, vais viendo todo, está por uno y por otro. Y en la última tabla, que vais a ver aquí, cuando se hace el grabado total, en la última, parece que no hay nada, porque aquí parece que no hay nada. Pero veréis que lo que hay aquí grabado está puesto como en la tela, como figuras de la tela, porque está ya lo veréis, lo miráis un poco, está impresa sobre el papel, como una especie de figuras que hace la tela del kimono de la señora. Lo veis también para que lo paséis para adelante y para que veáis cómo se hace un grabado realmente. Todo lo que hay son uquillos. Bueno, entonces, estos grabados que digo yo, que son los primeros que se hicieron, son los que influyeron en hacer esa cantidad enorme de grabados. Y en la exposición que vais a ver, bueno, pues vais a ver una de 6 series, vais a ver 6 grabados, o sea, de esos hay 54, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este grabado de aquí son todo cosas muy bonitas a veces. Este grabado aquí, fijaros siempre en los kimonos que son excepcionales. De hecho, son tan excepcionales
que utilizan estos grabados para diseñar kimonos actualmente, ¿no? Aquí lo que se ve son dos niños jugando, ¿no? Fijaros que son dos juegos bastante occidentales, o sea, que son orientales. Uno está jugando con una rueda ahí, y otro está jugando con una especie de platillo arriba, como un palo que se mueve, ¿no? Fijaros que aparecen aquí los sellos, aquí están los sellos que os he dicho yo de los grabadores, de los impresores. Esto es una constante. Aquí aparece una poesía, y aquí aparece los símbolos de los capítulos correspondientes. En este de aquí, fijaros, en este de aquí ya os he dicho, en el lateral aparece un borde. Voy a fijarme un momento en esta serie. Esta serie que vais a ver ahí, 6 grabados de esta serie, en la exposición. Os he dicho antes que el éxito de esta serie, de todos estos grabados, y que los editores hiciesen o mandasen a hacer todos estos grabados japoneses, fue debido al éxito de esa pequeña novela. Esa novela la hizo Kunisada. Kunisada, como ya he dicho, hizo 72 capítulos, cada uno tiene 10 páginas, hizo 720 grabados para esa novela. Entonces, cuando hizo esta serie, y eso es muy normal a veces en los grabados de Luquillo, cuando hizo esta serie, lo que hizo fue coger los grabados de esa novela, que ahí están en blanco y negro, excepto las portadas, que es lo que vais a ver, y los puso en grande y a color. O sea que en esta serie es una copia de algunos de los grabados que hizo para esa novela. De hecho, hay un libro sobre los grabados sobre el príncipe Genji, en donde te va cogiendo la foto de la novela y la foto de este grabado, y vas viendo cómo son iguales los grabados. Esta es una serie que hizo Kunichika. Entonces, en esta serie vuelve a aparecer, fijaros aquí los símbolos, aquí poesía, ¿no? Esta es una serie que es de una perfección, esta es a mí de las que más me gustan. Aquí aparecen otra vez el nombre del pintor. Esta es otra serie de que he dicho son poesías del libro, justamente. Aquí aparecen otra vez los sellos correspondientes, y este sello es que en algunos aparecen y en otros no, es el sello del grabador. O sea, al grabador no se le dio mucha importancia, pero a partir de 1850, en muchos grabados, hasta 1850 aparecía solo el pintor y el editor. Pero a partir de 1850 también se puso el grabador. Es muy importante, porque un grabador, diseñar 30 grabados, 30 placas de madera de estas, con la técnica que tenía, no era fácil. Esta serie, veis otra vez aquí, aparece, lo veis aquí, otra vez los símbolos y poesías. Esta serie es muy importante, esta es una serie de Kuniyoshi. ¿Por qué es muy importante? Fijaros, hasta ahora, en todas estas series que hemos visto, hablan de Genji rústico, Genji impostor, o sea, que no tenía que ver. Pero, en esta serie lo que aparecen son personajes de teatro de Kabuki, relacionados con el príncipe. Pero son personajes del teatro de Kabuki. ¿Y cuándo se hizo esta serie? Se hizo en un periodo que se llama el Tempo. En el año 1846 hubo una hambruna enorme en Japón. Enorme. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues el gobierno dijo quería suprimir todo tipo de lujos por ese tema. Entonces, lo que prohibió a los editores es hacer grabados sobre las cosas más... como era el teatro de Kabuki, mujeres bellas, cosas así. Entonces no permitía hacer grabados sobre el teatro de Kabuki. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues los editores se dedicaron a hacer, por un lado, muchísimos grabados de sumo. Durante esa época, fue un periodo de 10 años, es cuando se hizo casi todos los grabados que hay sobre sumo, sobre deportistas de sumo, porque eso sí que lo permitían. Y la otra es que metían actores del teatro de Kabuki sin poner sus nombres, porque los grabados sobre actores del teatro de Kabuki normalmente ponen el nombre del actor y la obra que lo interpreta, pero que la gente normal los conocía a los actores y la obra que representaban. Entonces, esta serie lo hicieron para burlar a la censura de esa forma. O sea, es escenas, porque en el teatro de Kabuki, al tener éxito esta novela, se desarrollaron muchas obras del teatro de Kabuki donde el príncipe Genji era el protagonista.
Son escenas, pero lo que Genji. Esta es una escena de unos capítulos de Príncipe Genji, donde lo que veis es una chica que ve, al mirar a través de estas cortinillas, está buscando a su gato, y ve a su gato, veis que está ahí un gato, y lo que aparece arriba, es a una persona jugando con una pelota. Ese juego, que se llama Kemari, era un juego que se inventó en la época del príncipe Genji, o sea, en la época de Murasaki Shikubo, en la corte de Yan. Kemari fue un deporte que solo era para la élite social. Era un cuadrado, de un deporte de como el fútbol, ahora es un poco diferente, era un cuadrado de 15 metros con 15 metros, en el que había un árbol en cada esquina, y jugaban entre 6 y 12 personas, pero el juego no era una competición de un jugador, de un equipo contra otro, sino universales. Al principio llegaron, eso cuenta la leyenda, no se sabe muy bien si es cierto o no, pero lo que venía era cerámica y porcelana japonesa, que era lo importante y lo que se conocía y lo que apreciaban en las cortes y en la nobleza y las casas burguesas en Europa. Entonces llegaban a veces envolviendo, como papel para envolver, esa cerámica. Entonces se empezaron a dar cuenta de la importancia de ese arte que había ahí. Es tal que se dieron cuenta de la importancia de ese arte, que empezaron a coleccionar ese arte y a ver lo fabuloso que era. De tal manera que entre finales del 19 y principios del 20, el 90% de la producción que hubo en Japón en el 18 y en el 19, el 90% de la producción se compró en Europa. Y Japón se quedó con solo un 10% de la producción que se había hecho del arte japonés. En la primera exposición que hubo sobre el grabados japoneses en Japón fue en el año 25. Le hizo un japonés que los trajo de París, que los compró en París y se llevó unos 4.000 grabados a Japón. Esos están ahora en el Museo de Tokio. Pero hasta entonces es cuando se empezaron a apreciar y empezaron a importar ahora ellos de Europa las obras maestras de grabado japonés que están en Europa. Todavía se conservan la mayoría o en Europa o en Estados Unidos. Pero tuvo tanta influencia estos grabados que casi todos los pintores impresionistas y los pintores de principios de siglo, casi todos tenían colecciones de grabados. Si uno va al museo, a la casa de Givenchy de Monet, en Francia, toda su casa estaba decorada con buquillos, con grabados japoneses. Si Van Gogh, el Museo Van Gogh en Holanda, en Ámsterdam, tiene los 640 grabados japoneses que tenía él y su hermano Theo, de grabados japoneses. Pero todo, Picasso, hace unos años hubo una cuestión de grabados japoneses, de los que tenía Picasso tenía grabados japoneses, y él escribe en algunas de sus cartas que cuando estaba en París, a veces iban a visitar a otros amigos pintores y se enseñaban estos grabados unos a otros como colecciones de cromos, porque ocupan muy poquito y los ponían en carpetas, y entonces después de cenar y tal se enseñaban lo que habían adquirido de estos grabados. Porque eran muy baratos, porque era producción en grandes cantidades y hasta entonces no se empezó a apreciar nada, su valor era pequeñísimo. Entonces, cuando llegó esa apreciación de los grabados japoneses a Europa, llegó también la novela, pero la novela clásica. Y es cuando empezaron a apreciar la novela clásica, la gente, empezaron a apreciarla, a valorarla, la novela, y entonces, ¿qué dio? Dio la idea de que a los editores que hiciesen grabados con la nueva novela, según la novela clásica. Entonces, esta serie que está hecha por Gecko, de aquí, esta serie está hecha tal como, si veis, son imágenes a lo largo de las primeras pinturas que salían al principio del siglo XII. Fijaros la mujer donde lleva el pelo, lo lleva casi hasta el suelo. Los kimonos, tiene capa de kimonos. Esta vestimenta no es la del príncipe, es como iba el príncipe en el siglo XI, y no como esa representación que hay como samurái, con la coleta de samurái. Entonces, esta serie de Gecko, que hay 6 grabados, justamente vuelven a coger esa representación clásica de los grabados japoneses. Y esta serie, que es la última, que hay en el siglo XIX de él, aparece así. Este Gecko es una cosa curiosa sobre él, porque fue un pintor, ya os he dicho que los pintores de grabados japoneses, todos eran discípulos de otro maestro. Iban al taller, aprendían el oficio, como se aprende en un taller, y después se volvían independientes. Este no fue a ninguno, era pintor y hacía lacas, y no aprendió. Entonces,
como no fue a ninguno, su técnica es distinta. Entonces su técnica, si veis, lo vais a ver arriba con precisión, no es como las otras, en que los colores, una característica de los otros grabados, que están todos grabados japoneses, aparte de la perspectiva, como os he dicho, y de distantes, que los colores son planos. Aquí no, es como si fuese una acuarela. Esto de aquí era una técnica especial que él hizo. De hecho, no tuvo ningún discípulo después él. Y esta es de esta serie, la última serie de esas que os he dicho yo, que se hicieron 1300 grabados en los 100 años, pues en la última serie que se hizo con 54 grabados es esta serie. Yo espero, aquí las claridades son muy malas, que cuando veáis la exposición arriba veréis la calidad del color, a pesar de los años, que algunos tienen casi 200 años de los grabados, a pesar de que han sido maltratados, porque claro, no era que los comprasen los nobles y los tuviesen en museos y no los tenían en museos. Y lo único que quiero despedir la exposición con unas palabras de Van Gogh. Van Gogh tiene un libro muy bonito que se llama Cartas a Theo, Theo es su hermano. Entonces le escribe una correspondencia que si alguno lo conseguí, bueno, es más fácil de conseguirlo, pero es un libro precioso. Entonces en ella habla muchísimo sobre los grabados japoneses, porque tenían un pequeño negocio entre los dos, ya que vivían tan mal que a veces compraban a Avin, a un importador en París, compraban grabados y después ellos los ponían en un café y los vendían, y con lo poco que sacaban algo de dinero. Pues en una de las cartas a su hermano Theo dice esto: envidio a los japoneses por la increíble claridad que están impregnados todos sus trabajos. Nunca resultan aburridos, ni hacen el efecto de haberlos realizado deprisa. Su estilo es tan sencillo como respirar. Son capaces de hacer una figura con solo unos pocos trazos seguros. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Al final he hecho truco la cámara esta. En la licenciatura en Antropología, María Elena Roy García y María Pilar Martín Fuentes. En la licenciatura en Ciencias Ambientales, David Núñez Alonso. A continuación, una muy pequeña representación de los alumnos del curso de acceso. En primer lugar, David Balcón Gil. Y Antonio González Fernández. Bueno, pues felicidades a todos los reconocidos en este acto, entendiendo desde el Ayuntamiento de Caspe que la educación es un valor prioritario en la formación de los ciudadanos. Estamos ya casi finalizando el acto y solo me queda agradecer a todas las personas que curso tras curso hacen posible que los ciudadanos de Caspe y comarca tengan acceso a la enseñanza superior, e invitar a todos los asistentes a visitar la exposición sobre el príncipe Genji, que se ha instalado en la sala de exposiciones y que podrá visitarse durante el mes de diciembre. Sin más, por delegación del excelentísimo rector magnífico de la UNED, declaro inaugurado el curso académico 2014-2015 en la UNED de Caspe.
serie para animarte a verla. Pues estos, cuando terminaban un capítulo, te ponían de qué iba a tratar el siguiente para que la gente, una vez terminado, lo comprase. O sea, exactamente lo mismo, es que es lo mismo, o sea, el fenómeno humano para las ventas siempre ha sido igual. Entonces, este es por un lado lo que era el origen. En la serie que he dicho que es última, es aquella de allí. Es aquella de allí, en donde ya veréis, los que están allí, son esos que he dicho que son pintados como acuarelas, aquellos que hay allí al fondo, que es las que hizo Gecko, que digo que los colores son como acuarelas y no son planos como aparecen todas estas, ¿no? En esta serie de aquí, fijaros muy bien en este cuadro porque ahí aparece la lluvia, y aparece esta lluvia y tempestad en el mar, eso que he dicho de los fenómenos naturales, Esta serie que hay aquí, que es de Kunisada II, esta es una de las mejores series que hay sobre el príncipe, esta de aquí. Y después de esos 4 cuadros que hay allí al fondo, esos 4 cuadros que hay al lado de otra serie que hay, esos 4 cuadros que hay, el que hay a la izquierda, en ese cuadrado que hay, es de Hiroshihi. Ese fue quizá en el siglo XIX el pintor más importante, y ese hace poco en uno de los museos que tienen en Japón muy importantes sobre uquillos, le pusieron como grabado del mes, un grabado análogo a una copia idéntica a esa, como grabado del mes. En él, fijaros bien que en la lámpara del grabado es donde aparecen los símbolos de Rin. Aparece una señora que está viendo el mar, y fijaros bien en la lámpara del grabado, ¿no? Entonces, las otras series es las que están aquí, las que en esa de ahí, en esa que hay allí, al lado de ese cuadrado, ese primero, ese también es de estos que se hizo en el periodo Tempo y representa una obra de teatro sobre el príncipe, y lo que quería representar son personajes del teatro de Kabuki. Cuando se representa una obra de teatro, normalmente a veces aparece un texto grande, y eso lo habéis visto en el que salía ahí y lo vais a ver en los grabados, y ese texto lo que te pinta, o lo que te describe, es la escena, que es lo que representa la escena. O sea, cuando aparece un texto grande, ya digo que en casi todos ellos lo que aparece son poesías, pero cuando aparece un texto grande lo que describe es esa escena en japonés. Ya os digo, que está por un lado en kanji en muchos sitios y por otro lado en silábico. Bueno, pues nada, declaramos inaugurada la exposición. Muy bien. Y ahora de paso tomamos un vinito. Muy bien.